Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según a la hora que usted está viendo. Dios me lo bendiga. Mi nombre es David Willy Villarreal Mendoza, soy el pastor de la iglesia Dios es Amor, ubicada en la localidad de Bermejo, Tarija. Actualmente me encuentro cursando el quinto semestre de la carrera de liderazgo pastoral en la Universidad Aquino de Bolivia. Y en este módulo de profetas mayores está a cargo el ingeniero Johnny Lima Román. Y hoy voy a dar a conocer lo que más impactó en mi vida respecto a los profetas mayores, el profeta Daniel. ¿Quién fue el profeta Daniel? Es una de las preguntas que debemos hacernos. Daniel fue un profeta judío destacado que vivió durante los siglos séptimo y sexto antes de nuestra era. Dios le dio la capacidad de interpretar sueños. También le reveló mediante visiones acontecimientos que ocurrirían en el futuro y lo inspiró para que escribiera el libro de Daniel. Eso lo podemos ver en Daniel capítulo 1, versículo 17 y el capítulo 2, versículo 19. Otra de las preguntas que debemos hacernos es, ¿quién fue Daniel? Daniel se crió en Judá, el reino donde estaba Jerusalén y el templo judío. En el año 617 antes de nuestra era, el rey Nabucodonosor de Babilonia conquistó Jerusalén y se lo llevó de allí a varios hombres importantes del país. Entre ellos estaba el adolescente Daniel, que fue desterrado también. A Daniel y a otros jóvenes, entre ellos Sadrach, Mesach y Abednego, los llevaron al palacio de Babilonia para darles una educación especial y que trabajaran al servicio del gobierno. Y vamos a conocer quiénes eran, por qué llevaban esos nombres. Mencionado entre Daniel y sus amigos, ellos tenían los nombres judíos de la siguiente manera: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. A Daniel le cambiaron por el nombre de Belsasar. Y no tenemos que confundir con su nieto de Nabucodonosor. Su nombre del nieto es Belsasar. En cambio, Daniel es Belsasar con T. Belsasar, Bel era el nombre de un dios de Babilonia. Ananías le pusieron el nombre de Sadrach, que significa inspiración del sol. También le colocaron un nombre de un dios de Babilonia. Misael, que es Mesach, prestado, significa perteneciente a Aku, dios babilonio. Y a uno de sus amigos, Azarías, Abednego, que significa siervo de Nego, otro dios pagano. Aunque se les presionaba para que hicieran cosas que iban en contra de sus creencias, estos jóvenes, Daniel y sus tres amigos, fueron leales a su Dios, a Jehová. Después de 3 años de preparación, el rey Nabucodonosor los felicitó por su sabiduría y sus habilidades, y les dijo que eran 10 veces mejores que todos los sacerdotes magos y los adivinos que había en todo su reino. Así que decidió que Daniel y sus amigos servirían en la corte real. Eso podemos verlo en Daniel capítulo 1, versículos 18 al 20. Décadas más tarde, cuando Daniel tenía más de 90 años, recibió la orden de presentarse en el palacio. Belsasar, que en ese momento era el rey de Babilonia, le pidió a Daniel que le revelara el significado de unas palabras que habían aparecido misteriosamente en la pared. Con la ayuda de Dios, Daniel le respondió que Babilonia caería en manos del imperio medo-persa. Y así fue
esa misma noche conquistaron Babilonia. Eso podemos verlo en Daniel capítulo 5, versículo 1 y de los versículos 13 al 31. El gobierno medo-persa le dio a Daniel un puesto de alto funcionario y el rey Darío planeaba darle todavía más autoridad. Eso podemos verlo en Daniel capítulo 6, versículos 1 al 3. Otros funcionarios se pusieron tan celosos que intentaron acabar con Daniel, haciendo que lo arrojaran al foso de leones. Pero Jehová los rescató. Daniel capítulo 6, versículos 4 al 23. Al final de su vida, un ángel se le apareció y le aseguró 2 veces que era un hombre muy valioso, Daniel. Eso podemos verlo, profeta Daniel capítulo 10, versículos 11 y 19. Ahora la gran pregunta es, ¿qué dice la historia sobre el libro bíblico de Daniel? Lo que dice Daniel, Nabucodonosor hizo una estatua enorme y mandó que todos la adoraran. Los que desobedecieron fueron arrojados a un horno de fuego. Podemos verlo en Daniel capítulo 3, versículos 1 al 6. Lo que dice la historia, la enciclopedia británica dice que Nabucodonosor llevó a cabo proyectos de construcción muy grandes en Babilonia, no solo para su propia gloria, sino también en honor a los dioses. Presumió de ser el que puso en la boca del pueblo reverencia a los grandes dioses. Hay registros babilonios antiguos que mencionan varias veces ejecuciones en un horno de fuego. A veces era un gobernante el que ordenaba estas ejecuciones. Destruyanlos, decía esa nota. Quémenlos, decía, al horno del cocinero, conviértanlos en humo, que la furia de las llamas acaben por completo con ellos. Lo que dice Daniel, el rey Nabucodonosor presumía a menudo de sus obras de construcción. Podemos ver en Daniel capítulo 4, versículos 29 y 30. Lo que dice la historia, lo que escribió Nabucodonosor sobre sí mismo, muestra que estaban convencidos que era un gran rey justo y poderoso. Y así, de esta manera, podemos respaldar que la historia sobre estos profetas tiene un gran impacto. En un edificio dejó una inscripción que dice: construí con ladrillos y betún una poderosa muralla que cual montaña no podía ser movida de su lugar. Las fortificaciones de Esagila y Babilonia reforcé y establecí el nombre de mi reino para siempre. Muchos de los ladrillos que se han descubierto en Babilonia llevan impreso el nombre de Nabucodonosor. Lo que dice Daniel, el rey Belsasar le ofreció a Daniel ser el tercer gobernante en el reino. Eso podemos verlo en Daniel capítulo 5, versículos 1 y de 13 al 16. Lo que dice la historia, los acontecimientos que se relatan en el capítulo 5 de Daniel corresponden a una época en la que había un rey que se llamaba Nabonido. Este Nabonido era hijo de Nabucodonosor. Pero este rey pasaba mucho tiempo en Arabia en vez de en Babilonia. Y como podemos ver en el gráfico, el historiador Raymond Philip, en su libro Nabonidus and Belsasar, explica un registro. Afirma que Nabonido le confiaba el reino a su hijo mayor Belsasar. Belsasar cumplía las funciones de rey mientras el monarca, su padre, estaba ausente. Belsasar le ofreció a Daniel ser el tercer gobernante del reino porque Nabonido y Belsasar
eran los dos primeros. ¿Por qué le ofreció ese puesto? Porque por la desobediencia que hizo Belsasar al utilizar los utensilios sustraídos por su padre, de su abuelo, Nabucodonosor, al templo de Jerusalén, él prácticamente se hizo la burla y utilizó estos artefactos para sus lujurias, para sus depravaciones, sus borracheras y fiestas. Así llegamos, queridos hermanos, al final de esta pequeña exposición. Agradecer al ingeniero Johnny Lima por una excelente presentación durante el módulo. Es un excelente mentor. Ingeniero, Dios me lo bendiga y paz de Dios a todos. Muchas gracias.